Como usted bien sabe, aquí lo hemos abordado en este espacio, es un tema de conversación pública y publicada, está por todos lados. Hay por primera vez las y los mexicanos vamos a elegir, bueno, van quienes vayan a hacerlo, yo no lo pienso hacer, a jueces, ministros y magistrados el próximo año, el 1 de junio del 2025. Y para conversar, ya ha sido todo un proceso, desde la aprobación de la reforma, la integración de comités de selección y las diferentes etapas. Ayer sesionó el INE y ya quedaron un poquito más claras las cosas de hasta dónde va a poder el INE meterse en esto, y es un proceso que se antoja sumamente complicado, a 5 meses prácticamente. Se antoja sumamente complicado, pero bueno, para entrar en los detalles de este proceso, me da mucho gusto que nos tome una llamada de teléfono Marcos Pérez Esquer. Él es maestro universitario, es abogado, es consultor. Mi querido Marcos, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, mi estimado Jesús. Igualmente un gustazo saludarte como siempre. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Te hacemos madrugar los sábados ocasionalmente, pero vale mucho la pena porque nos ayudas a ponerle la mirada al contexto nacional en temas que luego pues suelen manosearse mucho en los medios, entran irremediablemente, entran en el carril de la polarización, y bueno, ya ahí la cosa se descompone. A ver, recuérdanos sobre el proceso de elección de jueces, magistrados, ministros a celebrarse en una primera etapa el próximo año y luego el 2027 el resto. Vámonos por partes. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, en este momento estamos en la etapa todavía de depuración de los listados de las personas que se inscribieron para contender. Este periodo terminó el pasado 24 de noviembre, domingo 24 de noviembre, se cerró la convocatoria para que la gente que estuviera interesada se inscribiera. Se podían inscribir en cualquiera de los 3 poderes de la Unión. Sí. Cada uno de estos 3 poderes tiene su propio comité de evaluación y ahí te podías inscribir. A ver, pero tendría que ser solo en uno. Es decir, no. si Jesús Moreno quería participar, se podía inscribir en los 3 para ver por dónde se colaba. Es correcto. Okay. Tú podías inscribirte en 1, en 2 o en los 3. Correcto. Ahora bien, después de eso viene toda esta etapa que culmina el día de mañana, Jesús. Sí. Que consiste en que estos 3 comités depuren las listas. ¿Por qué tienen que depurarlas? Porque mucha gente se inscribe, eran unas plataformas ahí, donde uno podía meter su nombre y no dar ningún otro dato, no poner tu documento, no hacer nada más, y pues en el sistema quedabas registrado como un aspirante. Pero tú le podías poner ahí Mickey Mouse, lo que quisieras, ¿no? De hecho, salieron algunas, se hicieron públicas, se ventilaron, se filtraron, lo que sea, una serie de listas donde aparecía varias veces un Juan 1, no Juan 1, Juan 1, Juan 1, prueba, y no sé qué cosas más. Efectivamente, obedece a eso. Pues esas que decían prueba, me imagino que ellos mismos en el comité de evaluación las hicieron. Alguna prueba del sistema estaban haciendo, pero se les fue, no colaron, no filtraron. No, hay que darles una clasecita de Excel para que sepan cómo filtrar en Excel. Sí, Excel básico. Excel básico 1. El caso es que hay que depurarlas. También hay que depurar desde luego la gente que no cumple los requisitos. Un requisito elemental pues es contar con título de licenciado en Derecho. Si alguien no lo aporta o se descubre que es falso porque se hace el cotejo, pues se le da de baja en ese listado. Entonces hay muchas razones por las cuales se puede ir depurando ese listado, y esa es la labor que están haciendo ahorita. Entonces empezamos de una gran lista de casi 50,000 personas. Correcto, es lo que te iba a decir. ¿Cuántos son? 50,000 casi. Son casi, son por los tres frentes, ¿no? Exactamente, por los 3. Son muy diferentes los 3, porque el Poder Judicial, propiamente dicho, tiene apenas 3,805 registros. Muy poquitos, ¿no? Pero los requisitos son los mismos, Marcos. ¿Por qué? ¿A qué se le atribuye eso? ¿Por qué en unos muchos, en otros menos? Mira, la razón es muy sencilla, es política. Sí. No tiene que ver con el sistema ni con los requisitos. La razón es que en la boleta va a aparecer quién es el poder que te respalda.
Okay. ¿Quién es el que te validó para que estés en la boleta electoral? ¿Quién te propone, vaya? Entonces, pues la gente calculó que si quiere realmente ganar, pues no le conviene políticamente, en este momento, decir que lo respalda ese poder judicial que tanto ha sido vilipendiado por el Ejecutivo y por el oficialismo. Es un buen punto. Esa es la razón, no hay otra, porque el sistema, si bien los tres eran diferentes, eran bastante amigables. Yo mismo me metí a ver cómo funcionaban, ¿no? Para saberlo de primera mano. Y la verdad es que los tres eran bastante amigables. El del legislativo sí de pronto fallaba, te borraba toda la información, tenías que volver a meterla, etcétera, pero al final abrieron la posibilidad de que vía un correo electrónico pudieras complementar. Entonces tampoco tuvo problema al final, ¿no? En resumen, en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo estuvieron apuntándose 18,000, vamos a redondear, casi 18,500 personas. Okay. Ellos ya dieron cuenta de algún avance en su depuración y el exministro Saldívar dijo que habían depurado ya como a 3,000. ¿Cómo están depurando, Marcos? A ver, ¿les falta algún documento? ¿Cómo van a llegar? A mí me genera mucha duda y mucha inquietud. ¿Cómo van a comprobar la idoneidad de los personajes que están entrando en esas listas? Piden un determinado número de cartas de recomendaciones de vecinos. A ver, les van a hablar a los 4 o 5 vecinos de Marcos Pérez Esquer para saber los datos de él. Digo, ahí nos van a hallar. En 6 meses no pueden hacer eso. No, claro que no. A ver, eso es interesantísimo. Después del domingo, después del día de mañana, que se van a dar a conocer las listas ya depuradas, o sea, mañana vamos a saber exactamente cuántas gentes cumplen los requisitos. Sí. Ahora empezará la etapa de idoneidad. Exacto. Esa etapa que es la de verdaderamente evaluar los perfiles. Esa etapa durará hasta el día último de enero. Entonces, estamos hablando de que tienes un poquito más de un mes para hacer esta evaluación que mencionas tú. Es imposible hacer esa evaluación de tantos miles de personas. No Mira, Marcos, tú eres docente universitario y seguramente en algún momento te tocó, si no participar, por lo menos ser testigo, presenciar un concurso de curricular para alguna plaza de tiempo completo. Yo lo he vivido acá en la Universidad de Sonora, por ejemplo, y es un verdadero lío porque hay que comprobar en el currículum que el diploma que pongas ahí, la constancia que pongas ahí, sí sea original, venga de la institución fulana de tal. Ahora imagínate y son concursos en los que participan o participamos eventualmente 3, 4, 5 aspirantes a esos cargos. Ahora imagínate un listado de 5, 6, 8, 10,000 personas. No, es simplemente imposible. Es simplemente imposible incluso hasta charlar brevemente con cada una de ellas. Exacto. Para darte una idea, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Una entrevista. Y no creo que vaya a dar tiempo para que los comités puedan tener una entrevista, así sea de unos cuantos minutos con cada una de las personas. Mucho menos pues estar buscando a las personas que los recomendaron, a ver si sus cartas de recomendación son reales, a ver si sus... Pero entonces, ¿cómo van a comprobar la idoneidad? Pues yo creo que va a haber falta ahí, va a haber o lo irán a sortear, o van a decir al de Tim Marín, el número 5, el 26, el 30, el 40 y tantos, a eso le vamos a ver, para tener una idea, una especie de pues así de sorteo, pues, ¿no? De insaculación, digamos. Sí, es decir, en teoría se van a evaluar, cosa que sabemos que pues no va a ser real, ¿no? Pero se supone que el día 31 de enero van a dar otra lista más depurada, en la que van a decir, ya, estos son idóneos. Sí. De entre los que cumplían los requisitos legales, estos son idóneos. Ok. Y en 4 días, para el 4 de febrero, tienen que hacer la insaculación famosa, la tómbola. Que es ya la etapa que tú estás mencionando. Esos de los que resultaron idóneos, digamos. Ya. Esos entran a una tómbola. Ya de los que son quienes cumplen requisitos y son idóneos, según la evaluación, entran a la tómbola. Esa tómbola pues ya va a ser la última depuración para saber quiénes van a la boleta. Ahí entra en juego pues otros 2 criterios, que son el criterio de paridad
y entra también el criterio de especialización, porque este es otro lío enorme, Jesús, porque la gente compite, los que se han inscrito, compiten por un puesto en el Poder Judicial que tiene una cierta especialización, es decir, alguien se inscribe para magistrado de circuito, muy bien, pero administrativo, penal, civil, de competencia económica, ¿de cuál? ¿De qué tipo? ¿No? Entonces tienes que amarrar todos esos criterios. Tienes que ver por qué puesto se inscribió cada quien. Oye, Marcos, ¿y eso lo va a determinar el comité de selección? ¿O el comité de selección, o quién va a determinar eso? El comité de evaluación. De evaluación, perdón, de evaluación. Sí. Y las personas que están ahí, ¿tienen como el perfil suficiente o tienen los perfiles, están lo suficientemente, digamos, equilibrados los perfiles como para ser una autoridad a la hora de definir por esas personas que eventualmente o que están aspirando? Pues es muy endeble todo esto, mira, porque si bien hay gente, pues sí, de reconocido prestigio o famosos, digamos, como el propio Saldívar, por poner un ejemplo, él está en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. En el caso del Legislativo tenemos a nuestra paisana, a Briceño, ¿no? Sí. Que la conocemos. En el Poder Judicial no recuerdo quiénes están, pero debe ser el más sólido académicamente. Entonces, la duda no tanto es eso, sino más bien la atribución legal para filtrar gente. Es decir, yo me imagino que mucha gente que resulte filtrada, sobre todo en la etapa de idoneidad, pues se va a ir a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano diciendo, ¿y por qué yo no soy idóneo? Imagínate. ¿No? Entonces creo que ahí va a haber un problema que sortear. Pero bueno, la ley establece los tiempos y demás, y seguramente el Tribunal Electoral tendrá mucha chamba en esos días, ¿no? Pero sí hay un hueco ahí legal, digamos. Entonces, a finales de enero se determina los que resultaron idóneos. Correcto. Y luego, el 31 día último, ¿sí? Y luego, esos van a la tómbola. A la tómbola, el día 4 de febrero. 4 de febrero. Esa tómbola va a estar más vista que las de la Lotería Nacional, ¿no? Sí, imagínate. Me lo imagino con niños gritones. Sí, no, totalmente. No le des la idea, porque luego el presidente del Senado la puede tomar, ¿eh? La puede tomar. Ya, de hecho, ya le pasó en algún momento por la cabeza. Y luego, de esa tómbola, ¿cuántos deberán salir por cada uno de los poderes, Marcos? Mira, en total tiene que haber 5,379 aspirantes. Vamos a decir 5,400. 5,400, sí. ¿Por qué? Pues porque son un montón de cargos que hay que elegir. Mira, tú en tu boleta ahí en Sonora, Jesús, vas a tener que elegir en una boleta los ministros. En esa boleta van a ser 84 aspirantes. Nada más. Para ministros solamente. Entonces tú tienes que elegir a 9 porque el nuevo pleno va a tener 9, no 11. Entonces tienes que elegir a 9 nombres de 84. Luego tienes que elegir en otra boleta a 2 nombres, un hombre y una mujer, para la sala superior del Tribunal Electoral. Esa boleta va a tener 18 opciones. Luego vas a tener otra boleta para sala regional, donde vas a elegir a los 3 magistrados, 2 mujeres y un hombre, de tu circunscripción, ¿no? La que tiene cabecera en Guadalajara, que es la que corresponde a Sonora también. Bueno, en esa boleta vas a tener 27 opciones, tienes que elegir a 3. Luego vas a tener otra boleta para el nuevo Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina va a tener 5 integrantes. Es de nueva creación, ¿no? Es de nueva creación. Es el que sustituye al Consejo de la Judicatura, ¿correcto? Correcto. El Consejo de la Judicatura se elimina y se sustituye por 2 entes. Uno es este Tribunal de Disciplina y otro es el órgano de administración judicial. Y luego, en esta boleta tú tienes 45 opciones, de la cual tienes que seleccionar 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Y luego, según tu estado, tienes que elegir magistrados de circuito y jueces de distrito, ¿no? Ahí es donde ya depende de la cantidad de jueces y magistrados que hay en tu entidad. Por ejemplo, en Sonora, déjame ver porque aquí lo tengo el listado de cada uno. En Sonora tienes que elegir a 13 magistrados y tienes que elegir a 10 jueces de distrito. 23 personas, más los ministros. Sí, más todos estos que te mencioné antes. ¿No? Oye, entonces, digamos.
Y entonces, aquí la gran duda es dónde van a mandar a hacer los cuadernillos, ¿no? Porque yo no me imagino cómo va a ser esa boleta electoral. Pues tienen que ser unos librillos, sí, ¿sí? Tendrán que ser unos cuadernillos, sí. no propiamente la boleta que tradicionalmente conocemos, sino una especie de panfleto ahí de cuadernillo donde pues va a tener varias páginas, ¿no? Porque pues imagínate, en la Ciudad de México, acá donde estamos nosotros, Sí. Jesús, tenemos que elegir 104 magistrados y 74 jueces de distritos. Es decir, cada votante, cada persona tiene que elegir a todos los que te mencioné, ministros, magistrados electorales, de disciplina, etcétera, más 104 magistrados y 74 jueces. Imagínate lo que es eso. No, qué locura. Sí. Es más, ¿cuánto me voy a tardar yo ese domingo en votar acá en la Ciudad de México para seleccionar a 104 magistrados, 74 jueces, más estos otros cargos que te mencioné, que suman otros 19, ¿no? Entre los 9 ministros, etcétera. Entonces, imagínate, tengo que votar por algo así como casi 200 personas. Y luego perfectos desconocidos, la gran mayoría, Marcos, con todo respeto para quien se vaya a registrar. ¿Cómo los va a conocer la ciudadanía? Mira, si cuando hay campañas para cargos de elección popular que tienen 3 meses para hacer sus campañas y demás, donde traen todo un despliegue de propaganda política, en radio, en prensa, en tele, en redes sociodigitales. ¿Cómo van a hacer campaña estos personajes? ¿Cómo va la ciudadanía a decir, yo quiero que sea magistrado o quiero que sea juez Marcos Pérez Esquer? ¿Cómo? No, pues es imposible materialmente, sí, Jesús, conocer a todas esas personas. Y además hay que tomar en cuenta que la reforma dijo que para estas campañas no se puede utilizar ni financiamiento público ni privado. No va a haber dinero. No va a haber dinero. Entonces, quien redactó eso ignora el tema del financiamiento en campañas, porque cualquier cosa que hagas involucra financiamiento, así sea público o privado. Es decir, que no les des dinero del Estado no significa que no se financian por medios privados, incluso si es de la propia bolsa del candidato. En una elección ordinaria, hasta el día de hoy, Jesús, si un candidato, por ejemplo, toma su propia camioneta para irse a un evento, tiene que sumar cuánto le hubiera costado rentar su camioneta como una aportación que el propio candidato está haciendo en especie a su campaña. Sí. Es decir, claramente quien redactó esto ignora todos estos factores y dijo, no va a haber financiamiento ni público ni privado, solamente el que los propios candidatos puedan utilizar de su bolsillo. Bueno, pues ese es financiamiento privado. Pero bueno, más allá del problema técnico, lo único que les están autorizando es que puedan con su propio dinero imprimir algunos volantes, digamos, volantes, para ahí con su foto, diciendo quién su perfil, etcétera, y les permiten ser entrevistados o participar en foros que organice la sociedad civil o el propio INE, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate, yo aquí en la Ciudad de México, pues tendría que estar atento a no sé cuánto foro y a cuánta entrevista para conocer a más de 200 personas que quiero seleccionar, 200 que tengo que elegir. De entre cuántas candidaturas, pues son miles, ¿no? No, tendrías que dejar absolutamente de hacer todo lo que haces habitualmente y dedicarte las 24 horas a eso. Y no me alcanzaría. Oye, Marcos, a ver, estoy conversando con Marcos Pérez Esquer, abogado, consultor, maestro universitario. Nos quedan 3 minutitos. Preguntarte, el INE, pues ya no le dieron la lana que quería, no le dieron los 13, 14 mil millones que quería para organizar la elección y ya dijo, bueno, no nos vamos a quebrar la cabeza, vamos a, en lugar de poner las urnas como tradicionalmente se hace en una elección federal o nacional, vamos a poner ahora centros de votación. Yo decía hace rato cuando presentaba el programa y adelantaba que íbamos a contar con tu participación. Si cuando le ponen a uno la casilla a una cuadra de su casa, la gente no sale a votar, imagínatela en un centro de votación que le quede a 20 y con perfectos desconocidos. ¿Cómo te imaginas que va a ser la organización de la elección? Mira, yo para empezar lo que me imagino es una afluencia muy, muy baja. Estaba escuchando incluso los pronósticos tan desalentadores de Ugalde,
Sí. Luis Ugalde, y él decía que esperan no más de un 6% de participación. Los que alcancen a movilizar, yo no tengo la menor duda esa, los que alcancen a movilizar los gobiernos de Morena, porque la gente por sí misma no es un tema que está en el interés de los ciudadanos. El caso de Bolivia es muy revelador en ese sentido. Sí, por supuesto, nos da todas las lecciones necesarias. Allá pues el gobierno domina la elección judicial y tiene cooptadas y capturadas a todas las cortes, definitivamente, ¿no? Entonces, pues algo así podemos esperar acá, porque mira, a mí me extrañó mucho al principio este recorte del presupuesto del INE, porque decía yo, bueno, pues si tanto les importa la elección judicial, ¿por qué le recortan casi la mitad del presupuesto? De los 13,200 millones que pidieron, les autorizaron solo 7,000. Entonces decía, bueno, pues ¿por qué? ¿No? Me resulta incongruente. Pero dije, pues la única explicación es esa, que en realidad lo que quieren es que no vaya mucha gente, al menos no voluntariamente. Es decir, que vayan solamente las personas que ellos lleven a votar. Incluso esta idea de este mapa de centros de votación facilita también mucho la movilización o el acarreo, pues, ¿no? En lugar de traerlos en X número de casillas, pues van a ser centros de votación. Yo tengo clarísimo que también por ahí veo una intencionalidad política. Sí, por supuesto que operar, digamos, el acarreo, pues es mucho más sencillo si tienes centros de votación que si tienes casillas tan dispersas como tradicionalmente ocurre. Eso pues sí les facilita la operación y le dificulta a la gente que auténticamente desea ir a votar, pues el acudir, ¿no? Otras medidas que están tomando es esto de eliminar el voto en el extranjero. Sí, ya también. nuestros compatriotas no van a poder votar en esta elección y como bien decía, reciclar urnas y demás, ¿no? Sí. Entonces, pues va a ser una elección pues muy pobre en afluencia, muy pobre en materiales, en boletas, etcétera. Y fíjate que la decisión de recortar el presupuesto la justificaban en que la elección de este año había costado menos y que eran muchos más cargos, de 20,000 cargos, etcétera. Pero se están confundiendo. Los 20,000 cargos son locales. Sí, claro. La elección federal fue de 629 cargos en 3 categorías y costó 8,500 millones de pesos. Ahora hay que elegir a 881 personas. De esas 5,000 que te decía, hay que elegir a 881 personas y les están dando 7,000 millones y se trata de 6 categorías. Entonces, pues no hace sentido, ¿no? Claro. O no lo pensaron bien o la intencionalidad es muy perversa. Oye, Marcos, entonces campaña propiamente, pues va a ser complicadísimo que hagan campaña estos personajes, pues. Sí, por supuesto. Alguien que se inscribió, pues lo único que puede hacer es esperar que lo entrevisten, promover que lo entrevisten en la radio, qué sé yo, en alguna televisora, algún periódico, acudir a algún foro, seguramente las universidades pues van a estar haciendo foros y demás, pero imagínate, incluso las universidades, aquí en la Ciudad de México hay muchísimas, pero yo me imagino que cuando hagan un foro, pues lo que van a querer es que vayan aspirantes a ministros, claro, ¿no? Claro. Aspirantes a magistrados electorales, y a lo mejor por ahí alguno de magistrados de circuito, pero un juez, un aspirante a juez, pues ¿cuándo le van a dar espacio en una universidad, en una cámara, en algún sindicato? Pues lo veo muy difícil. Entonces, pues ahí vas a ver a algunos pues con sus panfletos o con sus volantes, o repartiendo en su colonia, algo así nada más, Marcos, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos ayudes a echarle la mirada al contexto nacional. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te seguimos? Estamos publicando todos los viernes en el semanario Contraseña, también en el portal de Sergio Valle, sergiovalle.mx, y en Esfera Política, y en La Torre News. Te agradezco muchísimo, Marcos, como siempre. A ver si espero verte ahí como candidato a ministro mínimo. Pues sí, interesante como experiencia. Gracias, te mando un abrazo.